El glaucoma es una enfermedad que se ubica dentro de las primeras causas de ceguera en el mundo, a pesar de que 90% de los casos se podrían haber prevenido. Aunque no todas las personas afectadas pierden la vista en su totalidad, al menos 15% de ellas pueden tener problemas visuales importantes por esta causa. Esta enfermedad generalmente no produce síntomas, sino cuando está en fase avanzada. El médico oftalmólogo es el único que puede detectar un glaucoma en estado precoz, y de allí la importancia de practicarse revisiones oculares periódicas, aunque piense que su visión es normal. Ese es el tema que hablaremos este día en Noticias Globovisión Salud, el glaucoma, su diagnóstico, su tratamiento. Ya en el estudio nos acompaña el oftalmólogo Julio Rojas, especialista en glaucoma. Bienvenido, doctor. Gracias, Daniela. Nos gustaría conocer específicamente cómo es ese diagnóstico, cómo es esa evaluación que van haciendo poco a poco con este paciente para hacer un diagnóstico oportuno de esta enfermedad, esta patología que degenera progresivamente la visión. Sí, esta enfermedad es básicamente más prevalente en pacientes mayores de 40 años, igualmente hombres y mujeres, y hacemos el diagnóstico o la sospecha de la enfermedad en el consultorio médico. Un excelente examen oftalmológico nos va a decir principalmente si el paciente tiene la presión intraocular elevada, que es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Luego de determinada la presión intraocular, vemos algunas estructuras dentro del ojo que nos dicen si están dentro de límites normales o están alteradas por el aumento de la presión intraocular, que finalmente daña el nervio óptico y que funciona como un cable que une al ojo al cerebro y lleva las imágenes. Si este cable está dañado, evidentemente las imágenes no van a llegar al cerebro. Por eso la importancia de que no solamente la persona se vea con un optometrista, que es el encargado de colocar algún tipo de fórmula a través de los cristales, sino que también lo vean con un oftalmólogo, quien es el que va a determinar de manera más profunda alguna patología, algún padecimiento que pueda tener en el campo visual. Sí, yo estoy de acuerdo contigo 100%. De todas maneras, si algún profesional de la optometría tiene alguna sospecha de la enfermedad, digamos que lo ideal es que lo pueda referir a un oftalmólogo que va a hacer el diagnóstico definitivo e instaurar el diagnóstico y el tratamiento. El glaucoma con la pérdida de la visión progresiva no se podría estar confundiendo con alguna de otras patologías presentes en la vista, una miopía, un astigmatismo o algo asociado parecido. Bueno, sí, definitivamente cuando hacemos el entrenamiento en oftalmología, no solamente aprendemos a hacer un diagnóstico, sino plantearnos una lista de diagnósticos diferenciales. Entre ellos, la retinitis pigmentosa es una enfermedad que puede parecerse al glaucoma en los exámenes especiales, pero definitivamente cursa con una presión intraocular normal. Normalmente en el mes de marzo se hace el llamado a la prevención y la lucha con respecto al glaucoma, el 12 de marzo específicamente. Nos gustaría saber si conoce estadísticas mundiales o en Venezuela aproximadamente de glaucoma. Sí, efectivamente el 12 de marzo se celebra el Día Mundial de Glaucoma. Todas las instituciones internacionales van a hacer muchísima promoción y educación en todas partes del mundo, redes sociales, etcétera. Y definitivamente se piensa, según la OMS, que para el año 2020 vamos a tener 20 millones de ciegos por glaucoma. Quizás este es el mensaje más importante de la entrevista, que es una enfermedad que produce pérdida de la visión y que es irreversible. Lo que se pierde no se recupera. Por ese motivo hay mucha atención en el mundo, siendo la segunda causa de ceguera a nivel mundial, para tratar de prevenir esta enfermedad o, en el último caso, pues detenerla con tratamiento. En este caso, como usted lo indica, aproximadamente se ve a partir de los 60 años en la condición o esta patología de glaucoma, pero ¿cuáles son esos diagnósticos que se puedan hacer de manera oportuna, no solamente para esas personas de 60 años? Se determinan algunas cosas, la parte de la herencia, ¿cuáles son esos factores que pueden hacer un llamado de alerta o de alarma? Sí, la edad es a partir de los 40 años y los factores de riesgo es aumento de la presión intraocular por encima de 20 milímetros de mercurio, los pacientes mayores de 40 años, la raza negra, es igual por hombres y mujeres, en los pacientes miopes, la herencia es sumamente importante y hay otras condiciones que pudieran también influir, pero ¿Como las que te cuáles? acabo de decir es importante. Hay algunas enfermedades sistémicas que nosotros le ponemos muchísima atención, como es el caso de la diabetes, ¿ok? Que entre otros factores de la edad pudiera conllevar a un proceso glaucomatoso. En este caso, entonces, son esas personas que son las más, con las que tendría mayor predisposición para padecer entonces el glaucoma. Usted dice que no se cura, pero ¿cómo es ese proceso entonces para poder detenerla en alguna etapa no tan avanzada, en una etapa principal? Bueno, lamentablemente la enfermedad no tiene síntomas en las fases iniciales.
Es como aquellos casos de hipertensión arterial que la gente anda por la calle caminando y no sabe que tiene la tensión del cuerpo elevada. Lo mismo ocurre con el ojo. La enfermedad tiene un curso muy lento y definitivamente es en el consultorio oftalmológico donde el especialista puede hacer la sospecha o el diagnóstico. Sí es cierto que en fases muy avanzadas de la enfermedad podemos tener síntomas como la pérdida importante del campo visual, que es aquella gente que se tropieza con frecuencia, que choca con frecuencia, que no puede bajar las escaleras con seguridad, que tiene muy mala visión nocturna llamada nictalopia. Entonces, claro, todos estos síntomas, el oftalmólogo tiene el entrenamiento para preguntarlo de una manera muy acuciosa y saber si nuestro paciente está dentro de los factores o posee aquellos factores de riesgo para desarrollar glaucoma. ¿Nos podría dar un ejemplo de ese interrogatorio que ustedes hacen, además del estudio que realizan? Sí, las enfermedades, por supuesto, la herencia para descartar el factor hereditario en aquellos pacientes que tengan familiares con glaucoma y principalmente si este paciente tiene trastornos del campo visual, como lo hablé anteriormente, en relación a golpes frecuentes y trastornos de la marcha, problemas con la luz. Sin embargo, como dije también, esto lo vamos a ver en las fases finales de la enfermedad. Si no es por la toma de la presión intraocular y los exámenes especiales, como es el campo visual computarizado, pues es difícil diagnosticar la enfermedad. Muy bien, doctor. ¿Y cuál es ese estudio que se realiza entonces en consultorio? ¿Qué aparato, qué instrumento se utiliza para poder medir esto y saber en qué etapa puede estar y poder hacer un diagnóstico acertado? Lo principal es la toma de la presión intraocular, es un procedimiento que se llama tonometría y a través de este procedimiento podemos saber inmediatamente cuál es la presión intraocular de nuestro paciente y si esta presión está dentro de límites normales. Aparte de eso, el examen del fondo de ojo es fundamental. Recuerden que el ojo prácticamente es vecino del cerebro y podemos ver el nervio óptico, podemos ver las arteriolas, las vénulas, el plano de fibras nerviosas y saber si eso está en un estado natural. Si hay alguna sospecha de la enfermedad o la enfermedad está claramente evidente en el examen oftalmológico, es muy fácil acercarnos al diagnóstico. Muy bien, doctor. Leerles a ustedes una pregunta que nos llega a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Lo van a tener allí en sus pantallas. La hace @pocha_yaracuy, la señora Rosalinda Iribarren, y dice, ¿no se consigue el alfadín? ¿Qué se puede hacer, doctor? Mira, Rosalinda, lo más importante es que conozcas el nombre de la molécula de ese medicamento que se llama brimonidina y con esto puedes conseguir algunas copias o algunos medicamentos que tienen esta misma formulación y vas a tener el medicamento a la mano. Brimonidina, Además lo puede seguir en su cuenta de Twitter, doctor, y usted allí también le puede dar los nombres comerciales de los con medicamentos. muchísimo gusto. ¿Cuál es su cuenta de Twitter? JRS Visión. Muy bien, continuamos entonces hablando sobre leucoma. Preguntábamos entonces el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo ustedes van haciendo para tratar a este paciente? La primera línea del tratamiento es tratamiento médico, específicamente con gotas. ¿Ok? Muy bien. La verdad que es maravilloso poder colocarse el tratamiento directo en el órgano afectado y esa ventaja la tiene el ojo. El ojo siempre se es tratado entonces con esa parte de las gotas, con los... Sí, tenemos muchas categorías de tratamientos para glaucoma. Cada vez la tecnología en las gotas es mejor para evitar efectos secundarios, tanto locales como sistémicos, y que los pacientes puedan tolerar bien la gota con el compromiso que lo usen para toda la vida, ya que el tratamiento es para siempre. ¿Cuáles son esos efectos secundarios entonces que se podían presentar con esos tratamientos y que hoy en día, gracias al avance de la medicina, ya no son tantos? Sí, en general, más que todos los efectos secundarios sistémicos, en algunos medicamentos pudiéramos tener bradicardia, ¿ok? Pudiéramos también tener un enlentecimiento psicomotor o del pensamiento, que generalmente pueden trastornar una vida normal de un paciente. Y hay que tomar en cuenta que estos pacientes, como dijiste al comienzo, tienen entre 40, 50, 60 años y son pacientes que tienen que estar muy despiertos y que a lo mejor tienen otras enfermedades que nosotros tenemos que considerar para no colocar estas medicaciones Como usted indicaba, la diabetes. o problemas cardiopatías, ¿ok? Donde hay que asegurar que exista un buen flujo sanguíneo a nivel de todos los vasos del corazón y tratar de impedir de utilizar medicamentos que puedan entorpecer esa fisiología y utilizar otra categoría de medicamentos. Además de las gotas, utilizan lentes correctivos, ¿qué van haciendo? Bueno, básicamente, como te comenté, el tratamiento es con gotas, el primario. Si no hay éxito con las gotas, pasamos al tratamiento con láser. Si no hay éxito con láser, pasamos a la cirugía incisional, que tiene unos resultados extraordinarios. En la consulta,
con mucha frecuencia la gente hace una asociación de que si lo van a operar va a quedar ciego, ya que bueno, los resultados de la cirugía hace muchísimos años no era tan bueno como ahora. A todos estos pacientes quiero decirles que tengan muchísima confianza, que los resultados quirúrgicos son maravillosos y que pueden operarse con su médico de confianza. Usted me habla del láser, de esas Ujú. operaciones. Usted decía en la parte anterior que en el caso del glaucoma, lo que se ha perdido no se recupera. Usted se refiere a la visión. Cuando se hacen operaciones con láser, puede ser para la recuperación de la vista o lo hacen para evitar de que avance. En Es este correcto, caso, ¿cómo es? es correcto. Nosotros evitamos la progresión de la enfermedad, Pero no se recupera. pero no recuperamos lo perdido, es tejido neural y lamentablemente hasta ahora no hemos podido hacer, digamos, trasplantes o recuperaciones del tejido neural a nivel del nervio óptico. Sí hay muchos estudios, pero todavía están en periodo de observación. Esto solamente sucede con glaucoma. Otro Sí, tipo de operación con láser, por ejemplo, para la recuperación con la miopía, si es una operación que tiene mayor éxito en la parte de la recuperación. sí, bueno, gracias a Dios la miopía se puede neutralizar, bien sea con lentes convencionales, lentes de contacto o el LASIK, que es una de las técnicas para neutralizar la miopía, que es una cirugía ambulatoria muy rápida y con resultados satisfactorios. Pero claro, la miopía no tiene problemas de un tejido degenerado que no se va a poder recuperar en el tiempo. Entonces el paciente va a recuperar su vista en un 100%. Esa es la diferencia entonces de una operación con láser que puede tener para este tipo de paciente y a una persona que tenga entonces un glaucoma ya determinado o detectado. Claro, lo hacemos para detener la enfermedad. Muy bien, entonces tenemos estas alternativas, tienen las gotas, tienen las operaciones, como usted lo nombra, el láser y esas alternativas. ¿Cuántas veces tiene que ir un paciente con glaucoma al oftalmólogo? Sí, bueno, nosotros hacemos una clasificación dependiendo de la severidad del daño. ¿Ok? Hay pacientes que tienen un daño leve, son pacientes conscientes, que saben de lo que se trata y son pacientes muy responsables y van a su consulta una vez al año. De pronto sí tenemos que dialogar muchos con ancianos, con los familiares de los pacientes, que deben llevar a sus familiares a la consulta en casos avanzados y moderados al menos 2 veces al año. Para el médico, tú sabes, monitorear cómo está la presión intraocular, cómo está el cumplimiento del tratamiento, cómo se comporta el paciente socialmente, para saber si hay alguna progresión de la enfermedad o si la enfermedad está estática. ¿Existe alguna limitante para estos pacientes? Fíjate que no. Em, el paciente con glaucoma, digamos, de daño precoz o moderado, tiene una vida prácticamente normal. Sin embargo, los pacientes con daño avanzado que tienen un campo visual tubular, es como que si viéramos por acá, entonces no puedes tener visión lateral ni abajo ni arriba. Entonces, al bajar una escalera te puedes caer. Manejando sueles chocar con frecuencia y tratamos pues que estos pacientes tengan otro estilo de vida y que sus familiares también lo sepan. ¿Qué recomendaciones usted le haría a las personas que nos están viendo el día de hoy, que pueden conocer que tienen algún antecedente de glaucoma en su familia o de repente lo desconocen, pero qué deben hacer? Aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma o algunos de los factores de riesgo que nombré anteriormente, les sugiero que vayan a la consulta con el oftalmólogo. Es una consulta sencilla, es una vez al año, es económica y es una inversión en salud que no tiene valor ni precio. Y inmediatamente pues nosotros podemos hacer el diagnóstico o la sospecha de la enfermedad y hacernos cargo de ella para que el paciente sea feliz. Además, se pueden ver otras patologías asociadas con el campo visual, no solamente el glaucoma, y es determinante desde muy pequeño. ¿Desde qué edad se debe una persona ver en el oftalmólogo? Mira, en líneas generales, yo recomiendo que los niños antes de la escolaridad ya vayan al oftalmólogo porque vamos a poder corregir muchísimas situaciones de lentes que van a hacer el niño más completo a la hora de poder afrontar la escolaridad. Y ya luego, en el periodo de adolescencia, donde hacemos diagnósticos de enfermedades muy interesantes, como es el caso del queratocono, y posteriormente en la edad adulta una vez al año. Muy bien, doctor. Nos gustaría conocer las redes sociales, número telefónico que nos podemos comunicar con usted en caso de que alguna persona esté interesada. Sí, mis números telefónicos del consultorio es 578-1041, 576-1248, mi Twitter, @JRSVisión, y mi Facebook, Doctor Julio Rojas Soto, perdón, Doctor Julio Rojas-Soto. Le agradecemos al día de hoy por habernos acompañado aquí en Noticias Globovisión Salud, de haber compartido con nosotros esas recomendaciones, además de esa parte tan interesante que es el campo visual, que muchas veces las personas lo descuidan por considerar que es uno de los campos de la medicina en el cual no debe visitar mucho, pero una vez al año es suficiente para poderlo determinar. Nosotros